¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Esta es la última clase de historia en esta semana y por ahora nos vamos a centrar en el contexto internacional de 1946 a 1964, que fue el periodo que observamos de los presidentes en México, es decir, de Miguel Alemán, Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. ¿Por qué ahora vemos el contexto internacional? Porque es importante saber cómo es que el mundo estaba desenvolviéndose mientras estos tres presidentes gobernaron México. Y es necesario también para entender la historia, entender los cambios que hubo en México, pero también entender los cambios que hubo en el marco internacional y que nos permiten comprender de una mejor manera la modernización de México, las alianzas que tejió México con Estados Unidos, el milagro mexicano, en fin. Es una época que vamos a conocer como de posguerra, es decir, porque es posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial y se enmarca dentro de la famosa Guerra Fría. Pero vamos a observar paso a paso cada uno de estos acontecimientos. Ahí observamos precisamente una fotografía sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. Primer punto que nos pone en marcha son las conferencias de Yalta y Potsdam en 1945. ¿Qué es esto de las conferencias de Yalta y Potsdam? Pues bueno, fueron las reuniones entre los líderes de los países aliados que triunfaron tras la Segunda Guerra Mundial, que son Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí observamos a Churchill, Roosevelt, Stalin, los líderes de estos países. Principalmente fueron acuerdos que permitieron llevar a cabo el nuevo orden mundial. Ahí observamos la conferencia de Potsdam y eran cómo iba a configurarse el mundo, bajo qué nuevas directrices. Ya vencidas Alemania, Italia y Japón, quedaban tres potencias, pero sobre todo dos, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, y ellas determinaron cómo el mundo se iba a organizar, y uno de sus principales efectos fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Ahora, como toda guerra, pues quedaron dos vencedores, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, y pues ¿qué creen? Que querían pues influir a nivel mundial. Estas dos potencias no podían sobrevivir ambas a la vez, así que se arma la Guerra Fría de 1945 a 1991. La Guerra Fría es el enfrentamiento cultural, político, económico entre los Estados Unidos, representantes del capitalismo y del mundo occidental, y por otra parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el nombre que había adoptado Rusia junto con otros países para llevar a cabo la famosa Revolución Comunista, y creada tras la Revolución de febrero y octubre de 1917, representando sobre todo a países de Europa Oriental y China también. Esta Guerra Fría, cabe mencionar que nunca se llevó entre estas dos potencias de manera bélica, o sea, directamente, pero sí en otras latitudes. Son las que vamos a ver a continuación. Primero, Guerra de Corea, de 1950 a 1953. La Guerra de Corea fue el primer conflicto bélico de la Guerra Fría. ¿Y en qué consistió? Pues el conflicto surge entre un país que había estado unificado, que era Corea, y pues bueno, soviéticos y norteamericanos deciden dividirla. Corea del Norte para los soviéticos, Corea del Sur para los capitalistas. Ahí observamos como en ese mapa, primero Corea estaba unificada, pero con el paso del tiempo observamos cómo llegan a dividirla, y es una división que hasta hoy día persiste. Una Corea del Norte que representa el comunismo, una Corea del Sur que representa el capitalismo. Y hay una fotografía del paralelo 38, que son los límites entre ambas Coreas. Por otro lado, vamos a observar la Guerra de Vietnam, de 1955 al 75. Tiene muchas similitudes con Corea, aunque aquí, si bien a cabo se llevó una división en un primer momento, actualmente ya no existe, sino es un país unificado. Pues bueno,
Al igual que Corea estaba en pugna entre soviéticos o norteamericanos, y lo vamos a observar en el siguiente mapa. Una Vietnam del Norte que era apoyada por China y por la Unión Soviética, y una Vietnam del Sur que era apoyada por los Estados Unidos. Al igual que los coreanos, pues se dividió hasta 1900, mantuvo esa división hasta 1975, y después de esa fecha Corea pasa a ser de un régimen comunista, es decir, se conoce como la primer gran derrota de los Estados Unidos en la Guerra Fría, porque pasó a formar parte de estos países socialistas liderados por la Unión Soviética. Otro acontecimiento muy importante fue la Revolución Cubana, también otro triunfo de los soviéticos y del mundo socialista, llevada a cabo entre 1953 y 59. La Revolución Cubana ocurrió, como ustedes saben, en América, y fue el levantamiento del pueblo liderado por Fidel Castro y el Che Guevara en contra de la dictadura que había en Cuba, y que era apoyada por los Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían bastantes intereses en Cuba, y entonces cuando surge la revolución se acaban esos intereses y Fidel Castro logra establecer un régimen comunista en América muy cercano a los Estados Unidos, y que va a desatar la famosa crisis de los misiles en la década de los 60. ¿Qué es esto de la crisis de los misiles? Pues bueno, como ya había un país comunista en América y muy cercano a Estados Unidos, los norteamericanos tomaron evidencia. Ahí lo observamos a Kennedy con Nikita Khrushchev, los líderes tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Pensaban que la Unión Soviética quería atacar a los Estados Unidos, como se observa en ese mapa, y pues por lo tanto Estados Unidos amenazó a los soviéticos que debería de quitar esos misiles de la isla. Al final al cabo fue arreglado tras un acuerdo diplomático entre ambos países, pero sí fue uno de los puntos más álgidos de la Guerra Fría. Y para finalizar estos acontecimientos, vamos a observar qué es esto de la carrera espacial, que es otro de los terrenos en los que se enfrentaron soviéticos y norteamericanos. La carrera espacial también es conocida como la Guerra de las Galaxias, porque es quien pretendía el dominio del espacio que rodeaba la Tierra, es decir, de todo lo que conocemos como el espacio exterior. Ahí observamos en este póster, ¿no?, cómo se enfrentan, y no fue un conflicto bélico, pero sí fue un conflicto por saber quién colocaba los primeros satélites alrededor de la Tierra. Ahí observamos cómo también culturalmente peleaban con estos pósters. Era una disputa también de marketing, de mercadotecnia. Los soviéticos, cómo trataban a partir de estas imágenes de demostrar su superioridad, y sí lo hicieron, porque fueron los primeros. El primer país en colocar un satélite fue el Sputnik en 1957, y posteriormente también lo hicieron los Estados Unidos. Recordemos también los soviéticos, que fueron los primeros en mandar un ser vivo al espacio. Y concluimos con el asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963. Lo menciono porque también es un hito en la historia universal, sobre todo porque Kennedy representó la lucha de los derechos civiles y políticos de las minorías raciales en Estados Unidos, sobre todo la de los negros, ya que, como ustedes sabrán, pues la población negra no podía votar, no se le garantizaban ciertos derechos de convivencia incluso, y John F. Kennedy impulsó esos cambios. Sin embargo, es asesinado. Hasta ahorita es un acontecimiento que no se ha resuelto, pero también marcó un nuevo hito de los derechos, no solamente civiles en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Así que terminamos esta clase y nos vemos la siguiente semana. Que estén bien.